más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1076, con el que se introduce la primera sección sobre la liturgia y los sacramentos, dice: el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. El tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Bien, interrumpo aquí este punto que ahora sigue, pero para hacer algún comentario. Es decir, estamos en el tiempo de la Iglesia, dice este punto, ¿no? El día de Pentecostés, la Iglesia se manifestó al mundo. Hace aquí una matización, ¿no? Dice, la Iglesia se manifestó en Pentecostés. Había sido convocada por Cristo durante su vida. Cristo había ido convocando a la Iglesia cuando se rodeó de los apóstoles, los eligió, etcétera, etcétera, cuando hizo tantos signos que manifestaban una clara intención por parte de Jesucristo de convocar a su Iglesia, ¿no? Cuando les dice, haced esto en memoria mía, id por todo el mundo bautizando. O sea, es evidente que Cristo durante toda su vida fue convocando a la Iglesia. Pero era una Iglesia convocada por Cristo, pero que todavía, que podemos decir que ha nacido del costado traspasado de Cristo, o sea, Cristo ha dado luz a la Iglesia, sí, pero todavía no se había manifestado al mundo. El momento en el que la Iglesia se manifiesta, el momento en el que, digamos, terminan los evangelios y comienzan los hechos de los apóstoles, es en Pentecostés. En Pentecostés comienza la manifestación, o sea, las velas del barco estaban ya izadas, pero todavía no había soplado el viento para que comenzase a moverse el barco. Se inaugura un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo, es el tiempo de la dispensación. Se dispensa, ¿no? Se reparte. A eso me refiero a dispensar, o sea, es decir, es repartir el misterio de Cristo. O sea, Cristo había realizado la salvación, el misterio pascual de la muerte y resurrección. La salvación estaba realizada en Cristo, pero ahora está dispensándose, o sea, se está repartiendo. Es como la diferencia que hay entre el camarero y el cocinero. El cocinero es el que prepara la comida, sí, pero luego hay que repartirla. O sea, el camarero, ojo, ya sabemos que es más importante el cocinero que el camarero. Es mucho más importante el cocinero, ¿no? Pero claro, el camarero es necesario, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Que vayan a la cocina a comer todos los comensales? O que no, el camarero hace una función muy importante, que es sacar la comida al comedor, distribuirla, etcétera, etcétera. Esa es la Iglesia, ¿no? La salvación fue realizada por Cristo y ahora es dispensada por la Iglesia a partir de Pentecostés. Hay que distinguir entre la realización de la redención y la dispensación de la Iglesia. Por eso también pues hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad en este programa de distinguir entre la redención objetiva y la redención subjetiva. O sea, objetivamente hablando, hemos sido salvados por Cristo en la cruz. Ahora, subjetivamente hablando, cada uno de nosotros tenemos que recibir, apropiarnos, personalizar, ¿no? Decir un sí personal a eso que Cristo hizo por nosotros. Entonces puede ser que nosotros, todavía subjetivamente hablando, tengamos pendiente el recibir la salvación de Cristo. Bien, pues esto viene también a lo que estamos diciendo, es decir, la salvación realizada por Cristo ahora es dispensada, ahora es repartida, ¿no? Ahora es llevada a todo el mundo por la Iglesia. Estamos pues en el tiempo de la Iglesia, en un tiempo que podríamos decir hechos de los apóstoles, que todavía no han terminado. Hechos de la Iglesia. Los hechos de los apóstoles se prolongan pues con los hechos de los santos, con la historia de la Iglesia, con la historia de la Iglesia, que por supuesto que tiene sus pasajes, ¿no? Sus pasajes tristes y llenos de pecado, porque la formamos pecadores, pero tiene los pasajes gloriosos de que el Espíritu Santo sigue dispensando a través de ella los misterios de Cristo.
Estamos pues en el tiempo de la Iglesia, en la que se hace presente, se comunica por la liturgia, y dice ese texto, hasta que Él venga. O sea, la Iglesia está dispensando, distribuyendo por la liturgia, por los sacramentos y misterios de salvación, hasta que Él venga. Lo cual es importante, porque vamos a ver, que tengamos claro que este tiempo en el que la Iglesia hace de dispensadora, de camarera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tiempo limitado, hasta que Él venga. O sea, tenemos una función temporal e instrumental, es decir, la Iglesia no tiene un fin en sí misma. O sea, cuando venga Cristo en gloria, cuando nos encontremos con Él definitivamente, el tiempo de los sacramentos habrá terminado. El quehacer de la Iglesia en este mundo habrá terminado. Entonces la Iglesia será ya la asamblea que alabe a Dios en el cielo, pero digamos este carácter aquí instrumental que tiene habrá concluido. Los sacramentos pues son una economía temporal, una forma de distribución temporal que terminará. Y eso también es bueno que lo hagamos y que nos demos cuenta de ello, porque también nos hace ser humildes, ¿no? No estamos aquí haciendo algo que es un fin en sí mismo, sino que el fin es Cristo. Por eso, fijaros, no es bueno que nosotros hablemos mucho de nosotros mismos. La Iglesia no está para hablar mucho de sí misma. La Iglesia está para hablar de Jesucristo. En los medios de comunicación, cuando se habla de temas religiosos, pues siempre se está que si la Iglesia para aquí, que si la Iglesia, que si el Papa, que si el Obispo, que si siempre salseando con temas de Iglesia, desconectándolos de Jesucristo. Y claro, se deforma tremendamente en los medios de comunicación pues el hecho religioso, cuando no se hace más que hablar de la Iglesia como si la Iglesia fuese un fin en sí misma. No, mire usted, la Iglesia tiene su fin como ser un instrumento que comunica los misterios de Cristo. Pero claro, curiosamente los medios de comunicación pues no les parece noticiable hablar de Jesucristo. Les parece noticiable que un obispo ha dicho, que un tal otro, pero no les parece noticiable Cristo como noticia, Cristo como gran novedad, la Sagrada Escritura como la comunicación de Dios. Y entonces deforman la información religiosa, es una deformación completa, porque es pretender hacer de la Iglesia la noticia, cuando resulta que la noticia es Jesucristo. Y la Iglesia es la vocera de Jesucristo, y no otra cosa. Ese es un problema, ciertamente, que tenemos, un problema de que los medios de comunicación, cada vez que hablan de la Iglesia, es para deformar las cosas, para coger, como se dice, el rábano por las hojas, para ir a lo accidental y no ir a lo esencial, etcétera, etcétera. Bien, por eso es bueno decir, la Iglesia tiene esta finalidad hasta que Él venga, porque el fin no es la Iglesia, es que es Cristo. Cuando Él venga, entonces el quehacer de la Iglesia se habrá terminado. Como una madre gestante que durante 9 meses tiene a su hijo unido por el cordón umbilical, pero claro, llegará el momento del parto, cuando se corte el cordón umbilical y ese hijo se dé a luz. Así también la Iglesia lleva en su seno, como unida alimentando por un cordón umbilical en esta economía sacramental a sus hijos. Pero el fin de esta gestación es darle a luz, no es estar toda la vida en el seno, no, es decir, la gestación tiene que llegar a buen puerto, a buena esperanza, ¿no? Estado de buena esperanza para darle a luz. También ese cordón umbilical se cortará y se nos dará luz para un encuentro con Dios, no ya a través de una economía sacramental, sino a través de un encuentro directo, ¿no? De una visión intuitiva de Dios cara a cara, que ahora mismo pues en esta vida todavía no podemos tener. Continuamos leyendo este punto. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa. Dice aquí, vive y actúa en su Iglesia y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Occidente y Oriente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo
en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Es decir, dice aquí que Cristo en este tiempo vive y actúa, vive en la Iglesia, actúa con la Iglesia de una forma nueva. Igual que también, al igual que Cristo tuvo una forma nueva de estar después de resucitado, aquellos 40 días que estuvo antes de ascender a los cielos, la forma en la que él tenía de estar con sus discípulos, sus apóstoles, era nueva, era distinta de la del Jesús prepascual, de antes de haber muerto y resucitado. Él estaba de una manera distinta, que se aparecía, se desaparecía, era una forma distinta. Estaba con ellos, pero no le podían tener de continuo, ¿no? Bien, pues igual que también Cristo estaba de una manera distinta antes de ascender a los cielos, una vez resucitado, también ahora está de una manera distinta, la propia de este tiempo, que es la sacramental. Es una forma distinta de estar presente. A los apóstoles también se les haría distinto, o sea, aquellos 40 días en los que Jesús estaba resucitado, pero no podían controlarle, ¿no? O sea, es decir, no sabían en cada momento dónde estaba. Bien, también nosotros nos tenemos que acostumbrar a esta nueva forma de estar Cristo presente entre nosotros, sacramentalmente. También necesitamos caer en cuenta de cómo buscarle en ese tiempo los sacramentos. A esto se le llama la economía sacramental. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, la palabra economía, pues quitemos esa reminiscencia que tiene nosotros, no, esa referencia al aspecto pues de los dineros, que no se refiere a eso, sino se refiere a la forma de estar presente, forma de dispensarse, forma de darse a través de los sacramentos. Esta es, por lo tanto, la explicación básica, ¿no?, en la que viene a decirse que en la tradición tanto de Oriente como de Occidente hay liturgias distintas. Sabemos que la Iglesia Católica ha permitido ancestralmente, no únicamente el rito latino, que es el mayoritario, no es el que en España se celebra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, en España existía el rito hispano-mozárabe, hispano-mozárabe, que todavía en Toledo se conserva alguna capilla en la que se celebra. Bien, esos son, digamos, ritos litúrgicos distintos, ¿no? Y aunque el hispano-mozárabe, pues es un rito que ya ha dejado de tener, digamos, una vigencia, es más bien en España, pues ahora mismo es más bien un resto histórico, que se conserva en alguna capilla, pero no deja de ser un resto histórico. Sin embargo, en muchos lugares de Oriente sí que hay ritos litúrgicos en plena vigencia, aprobados por la Santa Sede, que a veces nosotros nos pensamos que son ortodoxos. No, son plenamente católicos muchos de ellos, pero con un rito litúrgico diferente. Bueno, a esto se refiere este punto del catecismo cuando habla de la tradición litúrgica de Oriente y de Occidente, pero eso es lo de menos, o sea, es decir, el rito litúrgico es lo de menos, porque el hecho de que se realice con el rito latino otro tipo de rito oriental son ritos que expresan la misma fe católica, ritos que están reflejando la misma fe, aunque sean con tradiciones distintas, pero la misma fe expresada en formas de hablar, en formas de celebrar la liturgia de una manera diferente. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.